Bienvenida a José Antonio Guevara. Él es pues uno de los mexicanos que mejor atiende los temas de derechos humanos, perteneciente a instancias internacionales. Y bueno, aquí traemos mucha preocupación por alguna de esas instalaciones donde tradicionalmente se violan derechos humanos y que hoy además van a ver, van a verse en circunstancia difícil a propósito del COVID-19. Me refiero en concreto a los albergues migrantes. José Antonio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, es un gusto para mí saludarte y compartir algunas reflexiones contigo y tu auditorio sobre esta forma tan injusta de privar de libertad a personas por el simple hecho de no tener sus papeles en regla en el país, que son cientos de miles de personas al año. A ver, la pregunta que te hacía José Antonio hace un momento, que esbozaba hace un momento, es, eh, estamos por ver llegar el tsunami, déjame utilizar esa metáfora, que quizá no sea la más prudente, pero estamos por ver llegar la tormenta. Y la pregunta es, ¿cómo agarra la tormenta del COVID-19 estos albergues? Es decir, hay quien nos dice que se ha reducido el número de personas. Bueno, concretamente el canciller Ebrard la semana pasada decía que se ha reducido sensiblemente el número de personas que están en esos albergues. Me gustaría confirmar eso contigo. ¿En qué circunstancias sanitarias los encuentra? ¿Tienen agua? ¿Tienen comida suficiente? En fin, ayúdanos a darnos contexto a propósito de esos centros que podrían percibir o recibir el contagio de una manera pues mucho más intensa que otras instalaciones y otras localidades en nuestro país. Bueno, pues para nosotros, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que hemos desde hace varios años visitado regularmente estaciones migratorias, principalmente la de la Ciudad de México en estos 5 años, pero en el último año hicimos, y este año también, hicimos 4 visitas a estaciones migratorias. Fuimos a Campeche, San Luis Potosí y Hermosillo el año pasado, y este año estuvimos en Tapachula. El común denominador de estos lugares es que en su gran mayoría están hacinados, están preparados para un número determinado de personas y por lo general en determinados momentos, en algunos casos nosotros sí lo hemos presenciado, están hacinados, están en un 400%, por ejemplo, la estación migratoria de Hermosillo. Las condiciones de higiene de los lugares son muy precarios, son lugares que están pues sucios por el mismo hacinamiento, la alimentación no es adecuada, por supuesto que no cuentan con servicios de salud adecuados ni para lo inmediato ni para complicaciones en materia de salud. El agua tampoco es de la mejor calidad en todas las estaciones migratorias. Hemos visto y escuchado reportes de la mala calidad del agua que tienen ahí. Entonces, por estas circunstancias, pues llega una pandemia de esta naturaleza en donde la primera recomendación que se hace es la sana distancia, una distancia adecuada entre las personas que eviten el contagio, y las estaciones migratorias claramente no están en condiciones de hacerlo, particularmente porque en ellas no hay lugares separados para personas que tienen más de 60 años, están mujeres y niños en un mismo lugar que hombres, las familias están ahí mismo hacinadas, es decir, tenemos una mezcla de personas por edad, por género, que no garantizan bajo ninguna circunstancia las medidas adicionales de protección que se requerirían para las personas que están en situación vulnerable frente al COVID-19. Entonces, una de las cosas que claramente tendría que hacer este gobierno, más allá de los otros datos que pueda tener el canciller, porque siempre tienen otros datos muy distintos a los de la mayor parte de la población, particularmente la especializada en temas que no les gusta escuchar, que son las violaciones de derechos humanos de esta administración, es que pueden aprovechar esta oportunidad para dejar salir a las personas que no tienen bajo ningún pretexto y circunstancia que estar privadas de libertad. Me refiero a menores de 18 años, sean niños o niñas separados, que viajan solos, no acompañados, o con sus familias, que salgan todos, personas mayores de 60 años, personas que tienen aquellas condiciones de salud que los hacen más vulnerables al COVID-19, como los temas de diabetes o que hayan tenido precondiciones cardíacas o pulmonares.
etcétera, etcétera, que las puedan dejar salir, que las saquen, porque además están también personas privadas de libertad como solicitantes de asilo, quienes no debieran estar detenidos porque están ejerciendo su derecho a pedir la protección del país, en este caso México. Entonces, un sector importante de las personas que están ahí detenidas podrían salir de inmediato porque la propia ley prohíbe su detención. Y en segundo lugar, es el momento para hacer una reflexión profunda sobre la detención administrativa de migrantes. En México, en ninguna parte de la Constitución está previsto que se pueda detener a personas por esos periodos prolongados por no contar con papeles. Podrán tener justificaciones políticas quienes toman la decisión de detener personas para controlar sus fronteras, pero en ninguna parte de la Constitución está previsto, por lo cual podemos afirmar, y afirmamos muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, que esta es una forma de detención arbitraria como lo es como lo pueden ser la prisión preventiva oficiosa, que en ese caso sí está en la Constitución, como lo puede ser el arraigo, que en ese caso sí está en la Constitución, pero en este caso la prisión administrativa migratoria no lo está. Por consiguiente, pues podríamos recomendarle al gobierno actual que por razones humanitarias, mientras revisan la cuestión legal definitiva de la detención de migrantes, dejen salir a las personas para evitar los contagios. José Antonio, esto mismo podría aplicarse para algunas otras instalaciones. Es decir, tenemos a mucha gente inocente en las cárceles, en prisión preventiva, y tenemos, dices tú, pues migrantes inocentes retenidos contra su voluntad. ¿Estarías hablando o proponiendo una amnistía a la luz del COVID-19? ¿Se puede generar, se puede dar? Y yo sí te rogaría, ¿qué consecuencias serían previsibles, digamos, de que sucediera esta iniciativa? Bueno, lo que te señalé de las personas migrantes detenidas, en ninguna parte de la ley migratoria ni la de asilo, solicitantes de asilo, refugiados y protección complementaria, que son dos legislaciones diversas, existe, más bien, en ambas existe una prohibición absoluta para detener menores de 18 años. Entonces ahí no tendríamos que estar previendo ningún tipo de legislación de excepción. Y lo que han dicho los órganos que interpretan los tratados vinculantes para México es que cualquier menor de 18 años, niño o niña menor de 18 años, que venga con su familia por su interés superior, no tiene que estar detenido. Y por su interés superior y porque la ley lo prohíbe, no tiene que estar detenido. Y como él no tiene que estar detenido y viene con su familia, por el mismo derecho de la unidad familiar y por su interés, de que eso, en el interés de la niñez es mejor estar con sus padres que separados de ellos, pues la familia entera se ve beneficiada por esa norma que prohíbe la detención de la niñez. Entonces ahí tienes un sector de población que podría salir de inmediato. Otro sector de población que no tendría que estar detenido porque el derecho internacional dice que no pueden detener a ninguna persona que esté ejerciendo un derecho, como este caso el derecho a solicitar asilo, esos podrían salir de inmediato también. Las personas que pueden salir por razones humanitarias, por sus condiciones de salud, lo pueden hacer también porque la propia ley prevé alternativas a la detención. Entonces, todas aquellas personas mayores de 60 años o que hayan tenido precondiciones de enfermedades que los hacen vulnerables frente al COVID-19 podrían salir de inmediato también. Entonces ahí tienes un buen número de personas que podrían salir sin necesidad de ningún tipo de reforma. Y la otra es que el Instituto Nacional de Migración interprete adecuadamente la ley de migración conforme a la Constitución y las obligaciones internacionales que tiene México y que se dé cuenta que esa detención que actualmente tienen no es constitucional, por lo cual no se requeriría, por un lado. Lo mismo se podría hacer en el sistema penitenciario. Es momento de que México abra otra vez la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión en donde te pueden detener pues, indefinidamente por años, y muchos años, hasta décadas, mientras tu proceso penal esté en curso. Esa forma de detención está totalmente prohibida por el derecho internacional como está regulado en México, es decir, porque cometiste o se presume que cometiste un delito, te encierran. A esas personas las podrían sacar y que sus juicios se lleven en libertad y establecer medidas cautelares
diferentes como brazaletes u otro tipo de medidas de supervisión sobre el lugar en donde puedan estar estas personas. Entonces, yo no estaría hablando necesariamente de una amnistía, sino de una aplicación de las normas nacionales de manera consistente con otro conjunto de normas internacionales que parece que a los políticos y funcionarios públicos no les importa, que es el derecho internacional que México ha ratificado de acuerdo a un proceso constitucional que el mismo país reconoce. Entonces, es así como vería que podríamos desahogar estos lugares que serían focos de infección y además que no tienen las condiciones de salud para poderles brindar asistencia en caso de que la pandemia tenga brotes en este tipo de lugares. En un momento más voy a hablar con Catarina Pérez Correa porque justamente José Antonio, junto con otras organizaciones y otros defensores de derechos, están haciendo un planteamiento contundente en este sentido. Pero déjame, cierro con el punto anterior. Pues ahora que anda Estados Unidos tan distraído con Venezuela y con la pandemia, quizá es el momento donde nosotros podemos relajar un poco las medidas de policía malo que hemos jugado a partir de las presiones de Washington. Es decir, quizá sea el momento, en efecto, de comportarnos a la altura con esos centros de detención de migrantes. Yo sé que la política exterior no es tu campo, pero sí me atrevo a decir que hay un contexto distinto al que se tenía hace unos meses. Es completamente correcto. Ojalá que las autoridades aprovechen este momento en donde se requiere desarrollar políticas públicas desde una perspectiva humanitaria y que se alejen de estas políticas de mano dura que han caracterizado a la política migratoria y la política de seguridad en los últimos años, incluido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Guevara, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, no sabes cuánto te agradezco la posibilidad de esta conversación y siempre tu coraje y tu ética bien puestos para estar a favor de las causas que lo merecen. José Antonio, nos seguimos hablando, son tiempos difíciles. Te agradezco que formes parte hoy de esta comunidad de la Octava Televisión.